Eh, Hace 8 días finalizamos un tema, bueno, mejor dicho, una serie, la cual le titulamos, ¿alguien se acuerda cómo le titulamos a la serie? Gracias, muchas gracias. A la manera de Dios, ¿ok? Fue un tema de por lo menos 21 enseñanzas, 21 predicación. Y bueno, creo que entendimos muchísimos principios, ¿verdad? Que teníamos un poquitito distorsionados. Y hoy, ¿verdad? Bueno, el Señor puso en mi corazón comenzar otro tema. Acuérdense muy bien que es bien importantísimo estudiar la palabra del Señor de una manera sistemática, de una manera profunda, de una manera ordenada, para que usted y yo nos nutramos, ¿verdad? De una forma, ¿verdad? O decir más enriquecida. Vayan abriendo, por favor, su Biblia. Bueno, los que usan tablet, bueno, enciendan su tablet por ahí. Dice la palabra del Señor en la epístola según San Juan, primera de Juan, por favor. Voy a darle lectura, si usted me quiere seguir con su mirada, al capítulo 4, el versículo 18, y el primer tema de la serie que vamos a iniciar hoy. Esta serie que lleva como título original, el tema general del temor en el creyente. Este es el tema. Vamos a tener, ¿verdad?, unas muy buenas enseñanzas, sin duda. Y el primer tema que vamos a tocar hoy día, mis hermanos, se titula Enfrentando el temor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 4 de primera de Juan, en el versículo 18. ¿Estamos ahí? Váyame siguiendo, ¿ok? En el amor no hay temor, dice la palabra del Señor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay dos usos que vamos a tocar hoy día, de acuerdo en concerniente, ¿verdad?, a la palabra temor. Porque bueno, usted puede tener una muy buena definición del temor, que bueno, ¿verdad?, me da gusto. Ese es el trabajo y una virtud de un creyente. El uso negativo que estamos tocando aquí en esta parte bíblica del temor, según el escritor, utilizó una palabra en griego, phobos, y esa palabra phobos, entre muchas otras connotaciones, dice lo siguiente: el temor es una angustia en el ánimo de una persona. Alguna persona lo ha experimentado, lo estará experimentando tal vez, ¿verdad? El temor es ese miedo a sufrir situaciones de peligro, pero también hay temor, bíblicamente hablando, como lo nombra ahí Job 28:28, entre muchos otros términos paralelos. Todos nos sabemos versículos así como: el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Bueno, hay un término paralelo muy parecido en Job 28:28, y dice lo siguiente: y dijo el hombre, he aquí el temor de Dios es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Ustedes pueden notar que lo que acabamos de leer, según el griego phobos, esta palabra, mis hermanos, tiene implicaciones negativas, pero también tiene implicaciones positivas. Les voy a explicar. Cuando hablo de una implicación negativa, según lo que acabamos de leer, dice la Escritura que en el amor no hay temor. Voy a explicar algo importante para que usted entienda, porque oye Marco, ¿eso significa que yo tengo que estar ya libre de problemas y libre de adversidades y luchas? Claro que no, eso no me enseña la Biblia. Todo lo contrario. La lucha es constantemente. En el mundo tendríamos aflicción, ¿verdad que sí? Pero Dios nos quiere preparar con su palabra. Y bueno, una implicación que distingue esta palabra de acuerdo al contexto que estamos leyendo de ese temor,
que usted y yo, ¿verdad?, podemos estar experimentando, hemos experimentado o podemos experimentar, describe a alguien que huye aterradamente de las circunstancias. Y no exactamente porque te pusieron por ahí una pistola, ¿va? A lo mejor la mente ya te llegó a esa área, no exactamente. Describe también a alguien que por X situación, ¿verdad?, somos a veces cobardes, somos miedosos, somos temerosos, pero como les digo, un miedo a sufrir, ¿verdad?, un miedo, ¿verdad?, a padecer en este caso. Pero también describe en la implicación positiva, también describe a alguien que es piadoso, alguien que ama, alguien que respeta a Dios, alguien que muestra delante de Dios un temor reverente, según el griego phobos, a obedecer a Dios, el cual es el motivo que controla al creyente en su vida, en su caminar espiritual, independientemente de que podamos sufrir algún castigo. Porque yo les hago una pregunta, ¿sí o no muchas veces nuestros hijos nos obedecen porque saben la que les espera si no hacen lo que les pedimos, ¿sí o no? Ese ya no es temor en sí sano, ese ya es miedo. Ahora sí que ese temor ya es por las circunstancias, ¿verdad?, aterradoras, a que si no lo hace, le va a ir como en feria, decimos en México. Bueno, ese es el lado negativo, pero en sí, ¿verdad?, la palabra phobos, del lado positivo, es ese temor reverente a obedecer a Dios por quien es. Una persona por ahí que dijo, que puso por ahí, ¿verdad?, una nota, ama a Dios por quien es, no por lo que hace. Bueno, muy sabio, ¿verdad que sí? Porque muchas veces queremos amar a Dios por solamente lo que hace, y cuando deja de hacer, decimos, se me acabó mi relación con Dios, se me acabó mi confianza en Dios. ¿Sí se entiende, verdad? El temor reverente a Dios es porque Él es, no porque nos va a castigar. Yo amo a Dios, yo considero, por fe, que me entregué a Dios, soy esclavo de Dios, no porque me pueda castigar en sí, sino porque verdaderamente he estado conociendo a profundidad muchísimas de sus virtudes, porque ¿quién lo puede conocer en su totalidad? Un ser humano, ¿verdad que no? Jamás llegaríamos a esa área. Estamos, ¿verdad?, en el proceso de ir conociendo más y más, pero ¿quién puede descubrir el corazón de Dios? Humanamente hablando, imposible, ¿verdad?, según la Biblia. Ok, mis hermanos, sí o no, en muchísimas ocasiones, muchísimas personas tienen miedo de perder sus trabajos. Nadie está exento de eso, ¿eh? Muchas personas, ¿verdad?, enfrentamos temores por miedo también a perder nuestros noviazgos, nuestras pertenencias, muchas ocasiones nuestros ahorros, muchas veces, ¿verdad?, nuestro matrimonio. También decimos, Señor, pues fortalece mi matrimonio porque estoy aterrado, como que quiere suceder algo aquí, ¿verdad? Bueno, nos inunda un temor, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Ah? De repente, ¿verdad?, hay desastres. El Señor ha permitido que haya temblores, a veces hay inundaciones, y decimos, Señor, que no vaya a llegar aquí, ¿verdad? Gracias, porque en Minnesota no hay temblores, decimos por ahí, ¿verdad?, y en otros países. Pero bueno, ahí hay un sinfín de cosas que podemos mencionar, en los cuales usted y yo puede enseñorearse ese temor. Por eso la escritura que acabamos de leer nos enseña principios que vamos a ir discerniendo, ¿verdad?, y desmenuzando, ¿verdad?, poco a poco. Hay muchas personas que incluso tienen miedo de que pierda México. ¿Ah? ¿Ya se superaron, por ciento, del 7-0? ¿O todavía no? Son temores en sí, ¿verdad? Son temores. ¿Cuántos saben que los mismos discípulos que fueron enseñados por el mismo maestro, cuántos saben que ellos mismos experimentaron en su caminar temores? Si se acuerdan, ¿verdad?, uno bien conocido, usted se lo sabe mejor que yo, Mateo 6:26, les decía al Señor, mirad las aves del cielo, que ni siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Les dice el Señor, ¿no valéis vosotros más que ellas? Ellos, ¿verdad?, en sí experimentaron preocupación por los alimentos, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan de aquella vez cuando el Señor estaba ahí en la barca, ¿verdad? Se echó un sueñito y narra Lucas 4:38. Maestro, levántate, no te da cuidado que perecemos. ¿Y se acuerdan de esa parte bíblica?
¿Cuál fue el temor que inundó el corazón de ellos? Que se iban a ahogar, ¿verdad? Sí, Que se iban a morir ahí porque la tormenta estaba fuertísima. Entonces, eso nos da una muestra que el creyente también vive situaciones en las cuales nos hunde. Dice Chapulín Colorado, calma, calma, que no panda el cúnico, ¿verdad? Lo dice Chueco, ¿verdad? En lugar de decir que no cunda el pánico, dice que no panda el cúnico. No sé si alguien le agarró por ahí, ¿verdad? Ok, entonces, en el Señor, mis hermanos, pues tampoco cunde el pánico, ¿verdad que no? La preocupación en sí, ¿verdad? Es parte de lo que usted y yo enfrentamos todos los días. Nadie, absolutamente nadie está exento en esta tierra. Todos estamos, ¿verdad?, expuestos a pasarla. Pero, ¿qué es lo que tengo que hacer bíblicamente hablando para superarla, Marco? Eso es lo que vamos a tratar hoy día, ¿no? A eso nos exponemos, a la predicación de la palabra, para que usted y yo comencemos a vencer temores. Enfrentando temores es el tema. Principio número 1. ¿Saben por qué muchísimas veces ese temor negativo nos inunda y se enseñorea de nosotros? Bíblicamente hablando, porque nos falta fe. Podemos hablar de muchos principios. Bíblicamente hablando, el Señor lo dijo porque nos falta fe. Oye, Marco, es que ese principio yo ya me lo sabía. Bueno, yo sé que ya te lo sabes muchísimas veces, pero ¿cuántas veces se nos olvida aplicarlo? Dice la palabra del Señor, ahí en San Mateo 6:30, y si la hierba del campo hoy es, y mañana se echa al horno, ¿Dios la viste así? Hace una pregunta positiva. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Escuchen bien el principio, porque a mí me gusta meditar en los principios, ¿verdad?, bíblicos. No les dijo hombres de nada de fe. No les dijo, pues yo aquí no veo ni siquiera, ¿verdad?, aquí un granito. Les dijo hombres de poca fe. Esa fe muchísimas veces usted y yo la manifestamos. Mi pregunta es, ¿pero qué tanta de fe tenemos? ¿Qué tan cimentado estoy en esa verdadera fe? La fe genuina, mis hermanos, la fe genuina es prácticamente un antítesis, es algo negativo a lo que Cristo Jesús miró en el corazón de estos hombres. Le dijo, hombres de poca fe. O sea, su tanque de gasolina estaba marcando en la rayita ya en rojo, mis hermanos. Tenían fe, sí. Y si les decías tú, ¿verdad?, oye, eres creyente, eres cristiano, gloria al Señor, aleluya, claro que sí. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta, verdad, que no basta nomás decir un simple decir, ¿verdad?, un mero decir, tengo fe? No es suficiente. Bíblicamente hablando, a los discípulos no les alcanzó. Muy probable que a usted y a mí no nos esté alcanzando, ¿no? Y nos empezamos a preocupar por tantas cosas, ¿verdad? Entonces, la poca fe equivale a no tener nada, bíblicamente hablando, ¿verdad? Porque la situación se enseñorea de nosotros, no nos alcanza, ¿verdad? Muchas veces llegamos, oiga, me gustó aquel mueble, me gustó, ¿verdad?, X producto. ¿Cuánto vale? Y tú traes $300, ¿verdad? Pues mire, señor, vale 600. No, pues no me alcanzó. Pero tú llevabas la mejor intención, ¿verdad? Tú tenías la decisión, ¿verdad?, de, yo me lo llevo. No le alcanza. No le alcanzó. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos la decisión de obedecer a Dios, pero nuestra fe no alcanza cuando viene la prueba, mis hermanos. ¿Ah? Dice la palabra del Señor que porque sin fe es imposible, ¿qué? Agradar. Si mi fe es escasa, prácticamente el corazón de Dios no se está agradando en muchísimas situaciones. Somos hijos, claro que sí. Somos creyentes, no hay duda. Pero hay muchísimas cosas que estoy haciendo de una manera humana, puramente humana, en la cual no estoy agradando a Dios. Dios quiere, ¿verdad?, ayudarnos. Vayan por favor conmigo bien rápido a Hebreos, capítulo 10, por favor. Vamos a mirar qué es lo que el Espíritu de Dios inspiró al escritor a los Hebreos. Capítulo 10, versículo 35, si usted es tan amable. Vamos a mirar una porción bíblica. Dice lo siguiente, si usted me sigue con su vista. Hebreos 10, dije versículo 35. Dele una bajadita a la vista. Voy a comenzar del 34. A mí me gusta leer mucho el contexto porque entendemos mucho que mejor, ¿verdad?,
el texto a tratar. Dice la Biblia: porque de los presos también os compadecisteis. Y en el contexto, si usted le lee, está hablando de personas, de cristianos, que tuvieron tremendas luchas, tremendas adversidades, y las enfrentaron. Y dice la palabra del Señor en el 34: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo, es decir, todo lo que le quitaron de vuestros bienes, sufristeis. ¿De qué manera, mis hermanos? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. El versículo 35 dice lo siguiente: no perdáis pues, ¿qué, mis hermanos? Vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Se dan cuenta la contraposición que el escritor a los Hebreos pone de que no pierdas tu confianza a que las personas perdieron hasta con gozo lo que muchísimas veces a usted y a mí nos tiene aquí? Miren, yo he sido testigo. Hay personas, ¿verdad?, que muchas veces el Señor le ha permitido y les da una abundancia tremenda. Qué bueno, el Señor es abundante, ¿verdad?, como Él quiere. Qué bueno. Pero muchas veces empezamos a profundizar, a ahondar o a raizar en ello. Y nomás de repente el Señor, mira, así como a Job, nos quita todo. Y la persona, ¿verdad?, entra en una terrible situación desesperante. Y el temor, ¿verdad?, prácticamente está gobernando su corazón y dice: Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo es posible, verdad? Si yo diezmo y yo ofrendo y yo sirvo, y empezamos ahí a querernos ganar el favor o a reprocharle a Dios por lo que hacemos. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que nada es por obras? Para que nadie. Porque si fuera por obras, mis hermanos, miren, a los que tuvimos un llamado de Dios, no anduviéramos, ¿verdad?, como los pavos reales, ¿verdad? Bien aquí, bien creciditos, bien abiertos, ¿verdad? Porque somos predicadores. ¿Verdad que anduviéramos así bien alzados como los pavos reales, ¿verdad?, bien abiertos? No es por obras, mi hermano. Yo lo he dicho muchas veces. Usted y yo hacemos porque ya somos. No hacemos para hacer, ¿no?, sino porque ya somos. Entonces, mis hermanos, dice la palabra del Señor en el principio que acabamos de leer: no perdáis pues vuestra confianza, que es en sí la fe en Dios, que tiene grande galardón. Miren, la palabra galardón, del griego mistapodosia, significa premio, significa retribución, significa que en primera instancia no tiene nada que ver con lo financiero, mis hermanos. No vamos a irnos a un extremo, ¿ok? Nadie absolutamente está diciendo que no queremos tener nada financieramente hablando. Dios nos da lo que necesitamos. Pero en sí la palabra galardón habla, mis hermanos, que Dios que tenemos nos retribuye en el ámbito espiritual, que es el más importante, ¿ok? Según el griego original, ¿verdad?, lo utilizó aquí el escritor, porque estas personas incluso sufrieron el agravio de ser despojados de muchísimas cosas que tuvieron, y fueron a dar la cara a la cárcel por cristianos, Ellos mismos se expusieron a que ahí mismo los esposaran y también les dieran duro. Bueno, usted conoce mejor que yo, ¿verdad?, los azotes tipo romano, ¿no?, cómo los perfeccionaron a manera más dolorosa. Los mataban a pedradas, dice la Biblia ahí mismo, ¿verdad?, que muchos murieron inclusive aserrados, los partieron en dos. Estas personas, ¿verdad?, sufrieron el agravio y fueron a dar la cara por muchísimos cristianos. Yo les hago una pregunta: si dijeran, miramos un cristiano aquí que vaya a la cárcel a visitar a X persona, lo mochamos en dos, ¿sí o no se sembraría ese temor en el corazón de nosotros? O me dice: oye, Marco, no. Yo le hago una pregunta: ¿sí o no? Bueno, esas personas pasaron por encima de ello, pasaron por encima de ese, ahora sí que de esa situación que pudo haber sido una realidad para ellos también. Y les dice el escritor a los Hebreos: me gozo pues al saber de cómo ustedes sobrepasaron ese temor, ¿okay? Es Dios en usted y en mí, ¿okay? No es porque nosotros seamos bien buenos. Otro principio: ¿cómo es que de repente se enseñorea ese temor? Siendo yo creyente, Marco Antonio, bíblicamente hablando. Principio número 2: por la desobediencia a Dios, por desobedecer su palabra y por entrar en rebeldía.
Vamos bien rapidísimo, por favor, a darle una revisadita. A Deuteronomios 28 dice la Escritura, y una vez más le recalco, le reitero, son versículos que muy probable no los sepamos hasta de memoria, mis hermanos. ¿Quién no sabe qué habla de Deuteronomios 28? ¿Quién no sabe, mis hermanos? ¿Habrá alguien que diga, oye Marco, yo no sé? Es muy extraño, ¿ah? Incluso, ¿verdad? Unas partes bien citadas, porque bueno, la iglesia ha sido manoseadísima. La iglesia ha sido, ¿verdad? Ahora sí que partícipe, ¿verdad? De tantos y tantos agravios, insultos espiritualmente hablando. Y bueno, han tergiversado la escritura, pero vamos a leer, ¿verdad? La primera parte en Deuteronomios 28, porque el temor de repente se enseñorea en mí, muchas veces porque no desobedezco, porque estoy en rebeldía a su palabra. Y dice el primer versículo, ahí en Deuteronomio 28, dice lo siguiente: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y para poner por obra, ahí me habla de cumplir, ¿sí o no? Todos, dice la Biblia, si no 5 o 7, ni uno. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y por consecuencia, porque Dios es bueno, dice la palabra del Señor, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. De ahí en adelante, mi hermano, mira, es un deleite, a todos nos gusta, ¿ah? A todos, ¿verdad? Todos, gloria al Señor, gloria al Padre Celestial. Pero ¿qué tal después del 15 en adelante, el 16? ¿Verdad? Ahí sí como que de repente llega, ¿verdad? Una losa y ¡zas! Nos detiene en seco. Porque el principio es obedecer, cristianos, ¿no? El principio es definitivamente hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Miren, si usted pone su ojo, ponga su mirada por favor hasta el versículo 65, ¿no? No tenemos mucho tiempo, más que una hora, ¿verdad? Para explicar lo que es el tema de hoy. Pero bueno, ¿cuántos saben que hay muchísimas cosas que estamos a lo mejor, ¿verdad?, experimentando? Y por mi desobediencia, ¿verdad?, a lo mejor estoy en ese triángulo. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Versículo 65, ahí mismo en Deuteronomio 28 dice: y ni aún entre estas naciones, ¿qué pasaría, mis hermanos? Descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo. Van ahí dos cosas, ¿verdad? Pues allí te dará Jehová corazón, ¿qué, mis hermanos? Temeroso. Hace ratito hablaba yo de un distintivo, ¿ok? Cuando habla ahí de un corazón temeroso, es andar con miedo. Seguimos leyendo. Y desfallecimiento de ojos, otro problema. Y tristeza de alma. Ok, quiero explicar algo ahí. Miren, ¿cuántos saben que la consecuencia a la desobediencia es que muchísimos estamos con un corazón temeroso? Miren, ese corazón temeroso del que la Biblia habla ahí, es ese corazón lleno de miedos, mis hermanos, lleno de muchísimas dudas, lleno, ¿verdad?, según el hebreo, llenos de inseguridad. Yo no sé si usted está en esa condición, ¿ok? El segundo principio, que dice desfallecimiento de ojos, significa no podemos dormir. Si saben que a muchísimas personas incluso se nos ha ido el sueño. Hay muchas personas, escuchen muy bien, miren, hay muchas personas que han tratado de solucionar estas implicaciones puramente espirituales. ¿Saben cómo, mis hermanos? Con pastillas. Ya parece farmacia ahí, ¿verdad? En la casa, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya parece que está más grande que la Walgreens, ¿verdad que sí? Con pastillas quieren solucionar problemas puramente espirituales. Amados, déjenme les digo
que eso va a ser totalmente imposible. Te vas a dañar más. Es muy probable que usted y yo andamos en rebeldía, y me voy a incluir, ¿verdad? Dios conoce los corazones por ser humilde. La rebeldía nos puede llevar a perder el sueño, ¿ok? Hace poco hablaba yo a alguien, no he dormido absolutamente, no he dormido bien, no he dormido casi nada. ¿Qué estará sucediendo? Acuérdense muy bien, mis hermanos, que la comunión íntima con Dios tiene que ser continua. No es de que aquí le mocho, ¿verdad? Aquí hago una pausa, ¿verdad? Así como quien va a los comerciales. No es así, mis hermanos. Porque cuando usted y yo decidimos irnos a comerciales, ahí el enemigo se enseñorea de usted y de mí. Por eso muchas personas perdemos esa paz que gobierna los corazones, bíblicamente hablando. La comunión con Dios tiene que ser sin importar lo que esté sucediendo por encima. La Biblia dice que Dios nos va a dar una carga más de la que podemos llevar. Muchas veces perdemos un familiar, muchas veces perdemos el negocio, perdemos un ahorro, yo no sé. Pero bueno, si usted y yo estamos siendo obedientes, esperemos en el Señor. El Señor quiere tratar con esa área, ¿verdad? ¿Sí o no? Muchas personas no pueden dormir, mis hermanos. No, muy probable, si es el área espiritual, no estamos obedeciendo a Dios, ¿ok? ¿Por qué? Te lo pongo bíblicamente hablando. Salmos 4:8. Paz me acostaré. ¿Y qué más? Y así mismo dormiré. Porque solamente tú me haces vivir, ¿de qué manera? ¿Desesperado? ¿Sí o no? Bueno, eso es para que entendamos y fortalezcamos, ¿verdad?, nuestras vidas, nuestro día de vivir. ¿Qué significa esa parte ahí que menciona en el versículo 65? ¿Qué significa que ahí te dará corazón temeroso? Miren, muchas personas, cualquier cosa, ¿verdad? De repente como que nos distrae. Miren, si saben, ¿verdad?, que los que andan de malas, yo una vez platiqué, ¿verdad?, ahí en el estado de Baja California, en Mexicali, platiqué con uno, ¿verdad?, que andaba huyendo de la justicia porque asesinó a alguien. Ese hombre no tenía paz en lo absoluto. Yo no lo quería hacer, pero mira, se me puso enfrente y yo ya tenía el cañón ahí, y se me hizo más fácil jalarle, ¿verdad?, porque si no lo jalaba iba yo a quedar ahí como gallina. Imagínate, y después andaba como gallina, huyendo con tanto temor que su corazón, ¿verdad? Mis hermanos, usted y yo como creyentes no estamos libres de eso, ¿okay? Y muy probable sea su situación, yo no sé, ¿no? ¿Qué significa el siguiente principio de desfallecimiento de ojos? ¿Qué significa eso, mis hermanos? No tienen sueño, no les da sueño, no duermen. Y lo más terrible, mis hermanos, es lo que sigue, dice desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Están ahí conmigo? Ok, escúchenme bien, mis hermanos, miren. Hubo un caso terrible aquí, ¿verdad?, donde vivía yo antes. Aquí cerquita en la 17, en la avenida 17 y la calle 32. Ahí en el medio bloque, ¿no?, ahí a 2 casas, tal vez, de distancia de donde yo vivía antes. Hubo algo aterrador, mis hermanos, ¿okay? Esta persona se dijo creyente, se dijo predicador por años, ¿ok? Esta persona lo miré en algún par de ocasiones, yo creo que por ahí a los 60 años. Predicador, creyente, predicaba, se entregó a Dios. Bueno, eso es lo que se miró. ¿Hasta dónde creen que llegó, mis hermanos? ¿Saben que lo que la Biblia llama aquí tristeza de alma es la depresión? Se suicidó, mis hermanos, este hombre. Y bueno, por ahí dijeron ciertas causas que el hombre estaba enfrentando, ¿verdad? Su situación decían que era un poquito terrible con su esposa. Yo no sé mucho, ¿verdad? Pero, hermano, yo les hago una pregunta. Porque yo tenga cosas que arreglar con mi esposa, ¿va a ser motivo para que yo me suicide? Yo les hago una pregunta, cristianos. Y es por eso que nos tenemos que dar la tarea de escuchar la sana enseñanza, porque hay muchas doctrinas, hay teólogos, tremendos teólogos, que te desmenuzan la palabra del Señor, y bueno, no se les dice no,
Son tremendos teólogos, pero han tergiversado la Biblia diciendo que el cristiano, aunque se suicide, se va al cielo directo. Eso no enseña la Biblia, mi hermano. Eso es peligrosísimo, eso es manipular a la grey, eso es manosear. Eso es manosear la grey de Dios y el Evangelio. Eso es tratar de ponerme, tomar el lugar de Dios. ¿Sí o no? ¿Ah? Bueno, la tristeza de alma que hoy día se le llaman la depresión, a la cual muchos, ¿verdad? A la cual muchos han sido víctimas. Hoy usted y yo tampoco estamos exentos de eso, mis hermanos. ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la rebeldía, la desobediencia? ¿Ok? Muchas veces, ¿verdad? Usted y yo estamos en esas condiciones, ¿verdad? El creyente, ¿verdad? Ve la luz del día. Miren, muchas veces no tiene ni ganas de orar, no tiene ganas ni de leer la Biblia. Muchas veces, ¿verdad? No quieren ir a hacer sus actividades, y si van casi a la fuerza, van impulsados, ¿verdad? Muchas veces, ¿verdad? No nos llena nada, estamos, ¿verdad? Hasta con la boca amarga, sin sabor. Muchas personas, ¿verdad? Que están yendo a la escuela, ni a la escuela quieren ir, se escapan a veces. ¿Sí o no, mis hermanos? Hermanos, la desobediencia es algo serio, es algo bien serio, mis hermanos, y lo tenemos que tratar como tal, ¿no? Usted y yo estamos aquí no para ridiculizar, sino para impulsarnos, para edificarnos, para amarnos, ¿no? Dice la palabra del Señor ahí en el versículo 66, 28-66, dice: y tendrás tu vida como algo que pende de ti. ¿Están ahí conmigo? Y estarás temeroso de día y de noche. Eso me habla a mí de una manera continua, mis hermanos. Y lo peor, dice, no tendrás seguridad de qué, mis hermanos. Versículo 67. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Porque no te llena nada. Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuese la mañana? No nos llena nada. Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Fíjese lo que dice la versión Biblia al día, la misma versión que les acabo de leer. Fíjese lo que dice: tu vida estará colgada en un hilo. Yo les hago una pregunta: un hilito, ¿cuánto puede resistir? Vamos a decirlo, que estés colgado. ¿Cuánto puede resistir? Un soplido nomás te puede tirar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Vivirás día y noche lleno de temor, y no tendrás motivo para pensar que verás la luz del día siguiente. En la mañana dirás, ojalá pueda vivir hasta la noche. Y en la noche dirás, ojalá que pueda vivir hasta la mañana. Dirás todo eso porque estarás rodeado de temor, y el miedo se adueñará de tu corazón. Miren, hubo un caso bien especial, ¿verdad? Y a mí me da gusto, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Pues anda uno dejando cositas, ¿verdad? Que ciertamente son importantes, pero bueno, hay que atender lo más importante, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que son importantes, sí. ¿Cuándo las puedo dejar a un ladito? Cuando bíblicamente se consideran más importantes, ¿okay? No quiero desbalancear a la gente, porque muchas personas decimos, porque eso es importante, dejo aquello. No, muchas veces hay un desbalance. Ok, miren, hubo una persona que me llamó desesperada y me dijo, ¿sabes qué, Marco? ¿Puedes venir a visitarme, por favor? Claro que sí. Yo tenía que ir a trabajar en ese momento. Y bueno, hablé. ¿Me pueden dar permiso, por favor? Porque tampoco, tu trabajo no va a entender eso, ¿o sí? No voy a llegar, ¿por qué? Es que aquí un hermano tiene un problema espiritual. ¿Qué me van a decir? ¿Y a mí qué me importa? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues es que estamos tratando con gente que no es cristiana, ¿va? Bueno, oiga, ¿puedo faltar? Mira, es que tengo una emergencia, ¿puedo faltar? Sí, claro que sí. Gracias, Señor, ¿va? Pero para eso, bueno, yo ya le pedí al Señor, si es tu voluntad, ¿va? Hay que ser ordenado. Bueno, el Señor me permitió ir con esta persona. ¿Saben lo que me dijo esta persona? Que por su mente, fue a ver al Mississippi. Andaba buscando ya la manera de desbarrancarse, ¿no? Ya andaba ya el temor. Ahora sí que lo tenía, mis hermanos, ahora sí que voy a literalizarlo, ya lo tenía así, mira, ¿a dónde te me vas? Lo tenía súper agarradito. Con decirles, mis hermanos, que vio al mismo Satanás disfrazado de un hombre. Dice, mira,
Miré al mismo diablo, aquí estaba, y me decía, ven, dice, ven, ven. Y le enseñaba la ventana, ¿no? Un hombre así como usted y yo, ¿verdad? Un hombre normal, con barbita y todo el asunto, les decía, échate ahí. ¿Qué les parece? ¿Cuántos saben que Satanás no, y no es, les dijo Pablo a los Corintios, y eso no es extraño porque el mismo Satanás se disfraza de un ángel de luz? Por eso usted y yo mismos tenemos que estar abiertísimos de ojos. Mucha gente por ahí, ¡ay, la revelación! Pablo dijo, ni porque un ángel descienda aquí y me quiera cambiar, ya lo establecido por Dios ya está. Y Pilato lo entendió, que no era ni cristiano. Lo escrito está, se acabó. Así de sencillito. ¿Sí o no? El que le agregue, que le ponga, ¿qué dice Apocalipsis en la última porción bíblica? También Dios lo traerá, también Dios quitará su lugar. ¿Ah? ¿Sí o no? Este hombre, mis hermanos, agarrado, ¿verdad? Ya por así que Satanás se enseñó de su vida, dice, yo ya no quiero vivir. Y el Señor me permitió ir ahí. Bueno, yo llegué, y no vayan a pensar que yo lo ministré hablándole bonito, mis hermanos. Yo llevé la Biblia. Bueno, vamos a pedirle al Señor que te fortalezca, vamos a leer la palabra del Señor, ¿qué te parece? Y este hombre, ¿verdad? La palabra de Dios lo confortó. Él comenzó, ¿verdad?, una vida diferente. Comenzó lógicamente a enfrentar consecuencias que estaba pagando. Porque Cristo Jesús no murió para que usted y yo, para si le debimos $10,000 al IRS para que los cancele, no es, esa no es la esencia, mis hermanos. ¿Verdad que no? No, ya tenemos la vida eterna, hay que pagar, ¿sí o no? ¿Ah? Dios te va a dar el dinero, por cierto, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Dios te lo va a dar, mis hermanos, definitivamente. Este hombre experimentó, ¿verdad?, ahora sí que el temor aterrador. Solamente Dios tuvo la misericordia y lo sacó de ahí, mis hermanos. Pero, ¿por qué, verdad? ¿Por qué muchas veces, Marco, verdad? Pues es que yo llego a la iglesia, yo oro, yo hago esto. Hermanos, la comunión con Dios tiene que ser continua. ¿Cuál es mi comunión con Dios? ¿Saben cuál es la verdadera comunión con Dios? En una cifra así chiquitita, obedecerlo. No necesitas ni toda la Biblia. Si yo tengo una verdadera comunión con Dios, yo lo obedezco. ¿Fallo, Marcos? Sí, fallas. Pero al instante te arrepientes y pides perdón y lo sigues obedeciendo. ¿No? Eso es lo que la Biblia me enseña. El escritor Isaías 59, versículo 2, dijo lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y entre Dios. ¿Qué fue lo que hizo división, mis hermanos? Las iniquidades. La palabra iniquidad, ¿verdad?, tiene un sinónimo de inicuo. Acuérdense bien que un inicuo, según el griego, es una persona que no tiene ley, una persona sin ley, una persona que no obedece a Dios. Si no obedecemos a nuestras autoridades terrenales, a Dios que no vemos, menos. Eso es lo que hace división, le digo Isaías al pueblo: vuestras iniquidades han hecho división entre ustedes y Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros. En otras palabras, el Señor hace esto, miren. ¿Qué puedo hacer? El favor de Dios no está de mi parte. ¿Qué voy a hacer? Nada, mis hermanos. Ni los muchos tesoros del mundo. Lo acabamos de entonar hace ratito. Hace ratito entonábamos, ¿verdad? Nuestro hermano Edson López. Tu misericordia y tu amor. No lo cambio por ninguna riqueza, es lo que estábamos entonando. No sé si se acuerdan ustedes. Y les pedimos una disculpa, ¿verdad? Porque nosotros siempre proyectamos en la pantalla todo lo que cantamos, mis hermanos, ¿ok? Son salmos bíblicos, ¿ok? Son salmos espirituales. Todo lo que entonamos es derivado de la palabra, ¿ok? Aquí no se le canta a ningún hombre, ni se le canta a una mujer por más bonita que esté. Todo es dirigida, la alabanza, a Dios. De ahí comienza, ¿verdad? Por eso muchos se pierden en la alabanza, mis hermanos. Se pierden en la alabanza y estamos cantándole las virtudes de Dios, ¿eh? Desde ahí comienza a preparar el corazón de nuestro Señor para que la palabra, ¿verdad?, la recibamos y seamos bendecidos, ¿verdad? Seamos
edificados. ¿Qué le dijo Pablo a los corintios ahí en 1 Corintios 11:28? Cuando le dijo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Corinto era un pueblo todo desordenado, y ellos iban a las congregaciones, llegaban a la congregación, incluso convivían, ¿sí o no? ¿Y qué le dijo? ¿Verdad? Después de tantas cosas, ¿verdad? Que estas personas, unos se emborrachan, otros se comen su cabrito separados, los que traen frijoles, ¿verdad? Pues los hacen a un ladito. Bueno, ¿a qué vienen, cristianos? ¿Ah? Para eso vienen, quédense en su casa, les decía Pablo, ¿sí o no? Eso fue lo que les dijo, ¿verdad? Y les dice Pablo, adelante. Por tanto, por tantas locuras que usted y yo estamos haciendo, le dicen, pruébese cada uno a sí mismo. Porque siendo probados no serías juzgado, ¿verdad que no? La palabra probarse del griego dokimazo, les dijo Pablo, examínense, sométanse a ser probados, comprueben, distingan. Porque muchas veces, incluso mis hermanos, con esas actitudes contagiamos a las personas. Muchas veces, miren, llegamos, ¿verdad? Con un corazón lleno, ¿verdad? De temores. Y empezamos, ¿verdad? Empezamos ahí a tirar a las personas, ¿no? Pues mira que esto y que aquello. Y bueno, la persona que se supone que está fuerte en el Señor, nutrida con las palabras del Señor, en lugar de que te ministre, ¿verdad? Pues nomás empieza a recibir ese tipo de veneno. ¿Ah? Se empieza a recibir ese tipo de veneno. ¿Y qué es lo que sucede muchísimas veces, cristianos? Nos contaminamos, ¿no? ¿Me lo puedes poner bíblicamente hablando? Claro que sí. San Mateo 7:6 no les dijo el Señor Cristo Jesús, les dijo, bueno, y lógicamente, ¿verdad? Que le habló a la gente religiosa, a la gente hipócrita, a la gente que estaba viviendo doble vida, la gente que sabía la ley, pero no la sabía obedecer. Le dijo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Acuérdense bien que las perlas son las verdades preciosas del Evangelio. ¿Habrá algo más precioso? No. ¿Verdad que no? La palabra inspirada por Dios, esas son las perlas. No le eches lo santo, ¿verdad? Ni las perlas a los cerdos. ¿Por qué? ¿Por qué no se las echo, Señor? No sea que las pisoteen, se vuelvan, ¿y qué dice la última parte? Os despedacen. Los voy a explicar. Estas personas llegan, ¿ok? Ministran las verdades del Señor. Pero la gente muchas veces, ¿verdad? Ahora sí que con su alma, voy a metaforizarlo, envenenada, ¿no? Por tantas cosas que hay en el corazón. Eso de Dios ya pasó de moda, ¿no? Eso no responde, eso no sirve. Estaba yo mejor en el mundo. Y muchas veces los cristianos débiles, o el cristiano, ¿verdad?, que no tiene una comunión continua con Dios, todo eso lo absorbe, mis hermanos. Pues sí, fíjate que sí, de veras que sí, ¿verdad? Sí, yo estaba mejor allá en el mundo. De veras que sí, ¿verdad? Y empiezas tú ahí. Y acuérdate bien, ¿verdad? Todo estaba más bonito cuando estaba yo. Y el cristiano, en lugar de sacar la espada de 2 filos para defenderse, ¿verdad? Ahí nomás se quedó en guardia y todo el veneno, ¿verdad?, lo recibió. Y todo eso que estas personas te rechazaron, te despedazó a ti. Porque tú no fuiste capaz de confrontarlo con la verdad, hermano, hermana. Mire, la palabra del Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la Biblia en Efesios. Y la Biblia dice que el Señor estará conmigo hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice que si alguien está enfermo, ¿no? Bueno, que vayan los ancianos, pongan sus manos, y que si alguien está triste, ¿qué dice la Biblia? Que ore. Canten alabanzas, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Si alguien está triste, cante alabanzas, ¿verdad? Es lo que dijo Santiago, ¿sí o no? ¿Sí o no, mis hermanos? Bueno, pero muchas veces las verdades bíblicas las tenemos enfrente de alguien, las pisotean, se nos regresan y nos despedazan, mis hermanos. Por eso dijo Cristo Jesús, sacúdense el polvo, ¿verdad?, con aquella gente que sabe muchísima Biblia y lo único que está haciendo nomás es tropezadero para mi pueblo. Salgan de ahí. Si hay alguien digno de la paz, en este caso de las verdades, las va a escuchar y ahí reposen y ahí se queda, ¿sí o no? Y si alguien que no, dice la palabra del Señor, sacúdense el polvo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, mis hermanos, la desobediencia
La desobediencia es un enemigo terrible para que usted y yo estemos llenos de temor, ¿verdad? Muchas veces usted y yo podemos estar queriendo afirmarnos en lo que tenemos. Miren, acuérdense bien, que Estados Unidos es un país de oportunidades, gloria al Señor por eso. Pero acuérdense bien que muchos creyentes estamos siendo despedazados por este tipo, yo le llamo, ¿verdad? Un meterse como a un sistema. Porque trabajo es de que tú te metiste al sistema del sueño americano, mis hermanos. Se acabó tu caminar con Dios, ¿ok? Nos metemos en el sistema, ¿verdad? De que todo tenemos que tener, todos tenemos que hacer, todo tenemos que pagar, y nos ha despedazado, ¿ok? Olvidamos muchísimos principios. Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. San Juan 10:10, yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿No? La calidad de vida espiritual cristiano, ¿verdad? En tu diario caminar, en tu familia, que tiene que existir armonía, eso es la vida abundante, ¿verdad? Lleno de problemas, bueno, a veces Dios los permite, pero como lo explicábamos el jueves, lleno del Espíritu. ¿Sí o no, cristianos? Llenos del Espíritu de Dios, llenos de todas las verdades del Señor, y cualquier cosa que venga, uno la puede, ¿verdad? Resistir al diablo, dice la palabra del Señor. Someteos a Dios, resistir al diablo y no dice átalo, ¿verdad? O cancélalo, ¿verdad? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Resistid, ¿sí o no? Aguántale, ¿no? Aguántale, porque de hecho, ¿verdad? La palabra resistir, ¿no? El griego jupomoneo, si no mal recuerdo, dice que tenemos que resistir, pero con gozo, mis hermanos. No de que yo voy a aguantar, ¿verdad? Y voy a aguantar, pero pues ya me dan ganas, ¿verdad? De decir que pues no eres mi Dios. No. Se aguanta con gozo, independientemente de lo que esté uno viviendo, mis hermanos. ¿Ok? Números 14, vamos bien rápido, Números 14, por favor. Es increíble, ¿verdad?, que muchas veces los cristianos estamos en una situación de una tremenda inseguridad. Números 14, mis hermanos, si usted es tan amable, vaya conmigo. Estamos ahí, ¿verdad? Ok, Números 14, acuérdense muy bien. Usted sabe la Biblia mejor que yo, gloria al Señor. Puro estudioso, puro de Berea tenemos aquí, ¿verdad? El contexto está hablando precisamente de los que Dios permitió que fueran cruzando en el desierto. Les prometió la tierra de Canaán, una tierra prometida, ¿no? Y bueno, fíjense lo que estas personas hicieron. Fíjense lo que las personas manifestaron, teniendo respaldo de Dios, teniendo ahora sí que el impulso de Dios. Fíjense lo que hicieron, ¿ok? Versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo, ¿qué hizo, mis hermanos? Lloró aquella noche. ¿Sabe por qué? Porque miraron gigantes, mis hermanos. Miraron gigantes. Dios ya se había dicho, mira, yo estoy con ustedes. Y miraron gigantes y no, pues ya nos comparamos, ¿verdad?, con estas personas, y le doy al ombligo. No, ¿para qué me meto? Hermanos, muchísimas veces estamos mirando gigantes en nuestro diario caminar, que Dios quiere, ¿verdad?, que con su fuerza pasemos delante, ahora sí que por encima de ellos, para que lleguemos, ¿verdad?, ahora sí que a la plenitud del varón perfecto que habla la Biblia, de estar firmes en la fe, hermanos. Y nos regresamos. Dice lo siguiente, el versículo 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer en espada, a que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa?
¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Les pregunto, hermanos, ¿a eso los llevaba el Señor? No. ¿A que los mataran? No. Versículo 4. Y decían el uno a otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Vamos a levantar, ¿verdad?, aquí otra congregación, ¿verdad? Porque la congregación que Dios nos dio ya no nos place. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Estos dos hombres fueron en representación de otras dos tribus. Acuérdense bien que agarró un hombre de cada tribu y los envió. Gloria al Señor por la vida de estos dos. Dice lo siguiente: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos lo entregará. Tierra que fluye leche y miel. Miren, estaba preparando el tema, estaba yo mirando, ¿verdad?, que la leche, de hecho, era una bebida estimada de las más exquisitas, ¿no?, en aquella época, ¿verdad? Ordenaban ovejas, ordenaban cabras, y era considerado de lo más exquisito, ¿no? De hecho, Isaías 55, capítulo 1, dice lo siguiente, ¿verdad? Venid y comprar y comed sin dinero y sin precio vino y leche. Yo les hago una pregunta: ¿comprar sin dinero? ¿Alguien salió aquí a tratar de comprar sin dinero? ¿Les hago una pregunta? Feliz ayer. ¿O salió a comprar sin dinero? Pero se regresó a traerlo, ¿no? Venid, les dijo el profeta, venid y comprar y comed sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué significa eso? Así es nuestro Dios, mis hermanos. Nosotros disponemos, ¿verdad?, de una fe entera y plena, y nosotros vamos. Y muchas veces hemos llegado a lugares, te lo puedes llevar, estoy hablando literalmente, ¿verdad? Te lo puedes llevar, ¿qué pasó? Pues ya alguien pagó por ti. ¿Sí o no, mis hermanos? A veces así sucede. Y en lo espiritual es lo mismo, mis hermanos, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a comprar sin dinero? Yo ya te dije que vayas, vas a comprar sin precio. Y les pone leche y les pone vino, simbolismo de abundancia, ¿verdad? De hecho, la miel se utilizaba, ¿verdad?, como parte de regalo. Si se acuerdan, ¿verdad?, cuando Jacob, ¿verdad?, mandó a sus hijos a traer víveres a Egipto, si se acuerdan, ¿no? Que ya estaba José señoreando ya en Egipto, si se acuerdan, ¿no? Bueno, pues cuando usted pueda leer, ¿verdad?, parte de ese tema, ¿verdad?, dice la Biblia que entre muchos regalos y presentes que era costumbre hebrea, también pusieron miel. La leche y la miel, como les digo, era simbolismo de abundancia y estaba en alta estima, ¿verdad? Dios les dijo, yo los voy a mandar ahí, hebreos, no le creemos. Versículo, me quedé en el versículo 6, gracias. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra de donde pasamos, por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis, ¿qué, mis hermanos?, rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos lo comeremos. ¿De qué manera, mis hermanos? Como pan. ¿Cuántos han comido un pan? Y dices, no, me como 3, ¿verdad?, de una sentada, ¿no? ¿Cuántos han comido un pan, mis hermanos? Miren, eso en sí, no voy a ser como unas personas, ¿verdad?, que con tal de mantener ocupada la congregación hasta le muerden a un pan, literalmente hablando, ¿no? O boxean, ¿no? ¿Se han mirado por ahí? Que boxean para distraer a la gente, para que digan que estuvo buena la predicación. Miren, morderle a un pan es simbolismo de confianza, y de hecho, ¿verdad?, pues hasta queda satisfecho. ¿Sí o no? Eso es en sí, ¿verdad?, la esencia de esta parte bíblica. Mira, así como tú te comes un pan, mira, los vamos a despachar, pero sin despeinarnos,
decimos por ahí, ¿verdad? Eso era confianza del hombre que, ¿verdad? Que estaba ahora sí que puesto los ojos en el Señor. Dice la palabra del Señor en la última parte, de ahí en el versículo 9. Los vamos a comer como pan, y dice su amparo, es decir, en lo que ellos están, en lo que ellos están cubriéndose, se ha apartado de ellos. Y con nosotros está Jehová, no los temáis. Y viene algo más aterrador en el versículo 10. Entonces toda la multitud habló de qué, mis hermanos? De apedrearlos. Pero ¿cuántos saben que Dios no tarda, mis hermanos? Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Miren, muchas veces, cuando las pruebas están bien difíciles, ¿ok? Y más seguro estás, y tú, ¿verdad? Aquí en medio de una congregación terca, y tú te muestras así bien firme, ¿verdad? Bien seguro en el Señor. Mira, pedrada tras pedrada, tú resistes, mi hermano, tú aguanta. Eso sucede muchísimas veces. Tú a veces, no, Señor, yo ya decidí darte mi vida, y yo no te voy a demandar más que tu favor, necesito tu gracia, tu misericordia. Y sí, me están llegando por ahí, ¿verdad? Flechazos por todos lados, de un pueblo terco, pero yo y mi casa, como dijo, ¿verdad?, Josué más adelante, vamos a servir, y yo confío en ti. A veces sucede, mis hermanos. Muchas veces les he dicho, miren, muchas veces, ¿verdad?, creemos, ¿verdad?, que nosotros los ministros de la palabra de Dios, no pasa nada. Y bueno, qué bueno que usted viene a pedirme consejo, ¿verdad?, y nos apoyamos los unos a los otros. Pero hermanos, muchísimas veces experimentamos situaciones más terribles que las de usted. ¿En quién nos tenemos que fortalecer? ¿En el temor? En el Señor. En el Señor, ¿verdad que sí? Tenemos que seguir caminando, iglesia. Miren, yo sé que ahorita están pasando cosas pero tan terribles en la iglesia de Cristo Jesús. No nos dejemos caer, mis hermanos. Satanás está haciendo su trabajo, y bien hechecito. El trabajo de Satanás es destruir el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es usted y yo, la iglesia. Ese es su trabajo. O sea, él no tiene otro motivo, mis hermanos. Ya no tiene salvación en sí. ¿No? Tenemos que tener cuidado, tenemos que apoyarnos, cristianos, ¿no? ¿Cuáles fueron las palabras de Cristo, verdad, cuando muchas veces somos desobedientes? Les dijo Lucas 9, 24, 25: el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Según Lucas 9, 24, 25. ¿Qué aprovecha? Yo les pregunto, cristianos. ¿Ah? Nada. Versículo 11, ahí mismo, en el capítulo, en el versículo 11 del capítulo 14, Números, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me hay de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les hago una pregunta, cristianos. ¿Hasta cuándo le vamos a creer a Dios? ¿Hasta el 2020? ¿Hasta que México sea campeón del mundo? ¿Hasta que mis hijos se gradúen de la universidad? Porque nos pasa por la cabeza. ¿Hasta que tenga yo $100,000 en el Wells Fargo, Marco? ¿Hasta que sea yo ciudadano en Estados Unidos? ¿Hasta que me llegue mi permiso de trabajo? Se nos da, mis hermanos. Miren, déjenme les digo una cosa, yo por muchísimos años anhelé tener un documento legal en este país. Cuando Dios me lo dio, no pasó absolutamente nada. Ahora creo que me convertí más espiritual. Yo le di gloria al Señor: gracias, Padre, gracias porque tú conocías mi necesidad, gracias por mi documento. Pero creen que en mí pasó, ahora sí que hacerle, como hace ratito decir, como pavo real. No pasa nada, mis hermanos. El documento es un documento que Dios provee, ¿verdad?, para que usted y yo andemos, pues bueno, legalmente, ¿va? Pero tu vida espiritual es la misma. ¿Bien? O me equivoco, alguien ha agarrado un documento legal aquí, ¿no? Le salieron alitas, ¿va?, y se fue volando al tercer cielo. Les pregunto,
¿Verdad que no? Por eso el predicador lo puso, todo es vanidad, todo es vano, nada es eterno, es vano, va a perecer algún día, ¿sí o no? Pero la palabra del Señor, dice la Biblia, permanece para siempre, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. Vayan por favor a Lucas 6:46. Hay muchísimo que hablar, pero vamos a extender la serie, ¿verdad? Vamos a extender la serie para que usted y yo nos nutramos, ¿verdad? Aquí nos gusta estudiar la Biblia de una manera sistemática, con un seguimiento en orden para que nos nutramos mejor, reconozcamos las virtudes de Dios y usted y yo aprendamos a vivir en plena confianza y seguridad. Dice Lucas, vamos a leer desde el capítulo 6 hasta el capítulo 6, versículo 46, si es usted tan amable, por favor. Vamos a terminar con esta porción. Lucas 6, versículo 46. ¿Estamos ahí? 6:46. Acuérdense bien que el contexto, si ustedes ponen la mirada en el contexto, para que sepamos cuál es la lección que el maestro, que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. El contexto habla de un hombre bueno, ¿ok? Que dice la Biblia que del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, dice en el 45, de su mal tesoro de su corazón, sí, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y el versículo 46 dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Qué es lo que nos habla de eso, mis hermanos? Rebeldía, ¿sí o no? Gracias. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, escuchen bien los principios, hermanos, ¿ok? Número 1, todo aquel que viene en mí, se supone que usted y yo ya fuimos, ya nos arrepentimos, ya nos entregamos, ya firmamos un pacto para ser esclavos del Señor. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, número 2, número 3, y las hace. A mí me habla eso de obediencia. Os indicaré a quien es semejante. Explícamelo, maestro, por favor. Versículo 48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ¿y qué hizo, mis hermanos? Ahondó. Escuchen bien, la palabra ahondó, del griego batumo, significa rascar profundo. Miren, cuando usted y yo rascamos, sí o no, encontramos piedras. No es fácil ponerse a rascar. Y muchas veces también aquí en el caminar con el Señor, ¿verdad? Estamos escudriñando la palabra del Señor, estamos tratando de consagrarnos, santificarnos, y no hace falta por ahí la piedra que aparece en ese rascarle. Y quitas las piedras y sigues tratando de rascarle, y apareció por ahí la losa o el tepetate, ¿cómo le llaman en otros países? El concreto, ¿va? El concreto, ¿verdad que sí? Si o no se encuentran ese tipo de cosas, como uno está rascando. Otra vez la iglesia, ¿verdad?, empieza a luchar. Hermanos, es necesario que la cizaña esté entre nosotros para ver en dónde estamos parados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Señor, sacamos la cizaña, no la quites. El Señor va a venir cuando venga, ¿verdad?, a cegarle y a ver, ¿verdad?, cuando azote el trigo y vea que no hay grano en él porque parecía trigo, pero bueno, estaba vano. Lo va a agarrar el Señor y dice, lo va a quemar, ¿verdad? Yo sé que usted no es así. Yo sé que aquí hay puro cristiano genido, ¿verdad que sí? Si dice, Marco, yo no. Hoy es el día. No endurezcáis en nuestro corazón, cuando el Espíritu de Dios te habla. Hoy es el día de entregar el corazón al Señor si usted no lo ha hecho. Sigo leyendo. ¿Por qué me llamáis Señor, 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 y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Eso a mí me gusta mucho. Y puso el fundamento sobre la roca. ¿Estamos ahí? Y cuando vino la inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, ya se los expliqué, pero no la pudo mover porque estaba fundada, porque ahondó, profundizó sobre la roca que es Cristo. Mas el que oyó y no hizo, porque hay muchas personas
Si oímos, Marco, ¿cómo estuvo la predicación? Tremenda. Tremenda está la serie, ¿verdad? Pero más tremendo están mis caprichos. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu, luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Cuántos somos cristianos, mis hermanos? ¿Cuántos somos creyentes genuinos? Miren, la Biblia dice, ¿verdad? En el Salmos 121, versículo 1, dice la palabra del Señor, que usted y yo tenemos que permanecer en la sombra. Y les voy a hacer, ¿verdad?, aquí una analogía para que entendamos mejor el principio. Dice la palabra del Señor en el Salmo 121, versículo 5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Miren, yo les hago un reto. Ahorita hay sol allá afuera. ¿Hay sol allá afuera, sí o no? Les hago un reto. Si usted ahorita sale allá y no mira su sombra, le doy todo lo que traigo en mi bolsa, ¿va? Son nomás como $2 o $3. Soy capaz de darle lo que usted me pida, si su sombra no se refleja ya en el sol. Le hago un reto. Miren, el que está bajo la sombra del Altísimo no lo ve, pero así como esa sombra no va a fallar cuando tú te pongas ahí bajo el sol, esa sombra no va a fallar, se va a aparecer, ¿no? Al menos que sea la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero bueno, es una ley natural, ¿sí o no? 99.9, ¿verdad que sí? Ok, eso es exactamente lo que todos los creyentes hoy día, cristianos, tenemos que creer. El que mora bajo la sombra del Altísimo, el que habita, morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas veces esa sombra no la podemos ver por la rebelión, por la terquedad, por la desobediencia, pero Dios es igual de real que la misma sombra que usted salga a reflejar, mis hermanos. Vamos a orar, mis hermanos, ¿qué les parece? Padre, en nombre de Cristo Jesús, Señor, hemos tratado, Padre glorioso, de consagrarnos, y en ese caminar, glorioso Rey, ha habido temores que nos inundan, Señor. Ha habido mucho temor, Padre glorioso, en medio de tu pueblo. Hay temor reverente, hay temor, Señor, en el cual podemos decir que te amamos y que queremos hacer todas y cada una, Señor, de los principios bíblicos, cumplirlos, todo lo que ya está establecido, Señor. En nuestro caminar, Señor, experimentamos muchas cosas, Señor. Dice tu palabra que en el amor no hay temor, porque el amor eres tú, Señor. Dice tu palabra en primera de Juan 4:8 que el Dios es amor. Y en el amor no hay temor porque tú eres amor. En el amor no hay temor porque en Dios, confiado en ti, Señor, no hay temor. Estamos confiados completamente en ti, Señor. Ciertamente puede haber adversidades las cuales tenemos que vencer con tu protección, sí. Pero en el verdadero amor que eres tú, Señor, dice la Biblia, no hay temor porque estamos confiados en ti. Sino que perfecto amor, porque tú eres el sello de la perfección, echa fuera todo el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Y muchas veces, Señor, muchas veces nos castigamos, o tú nos castigas, porque la Biblia dice que lo que no se hace, que hasta no tener fe, no te agrada a ti, Señor. Dice la palabra del Señor que donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido, Señor, que tú perfecciones en ese verdadero amor en tu persona, Señor, en las ordenanzas, en los estatutos, en los mandamientos bíblicos que tú ya estableciste, que tu iglesia, Señor, sea establecida en él, Señor, en ti, Padre. Solamente en ti verdaderamente no hay temor, Señor. Luchas, cargas, adversidades, tiempos difíciles son y se aproximan, Señor, pero en ti dice tu palabra, Señor, que perfeccionamos nuestro caminar y no hay temor, Señor, porque la paz sobrepasa todo entendimiento y gobierna nuestros corazones, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, gracias por tu palabra, Señor. Tengo muchas palabras que decir, pero me sobrarían palabras para engrandecerte y reconocer tus virtudes, Señor.
Lo único que te quiero decir es muchas gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia. Padre, apártanos del mal caminar, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Recibe la gloria y la honra. Recibe, Señor glorioso, el elogio. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Y recibe un fuerte aplauso de tu iglesia. Un aplauso, mis hermanos. Recibe, Señor. Recibe, Padre. Es para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Y bueno, estamos